Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Una gran satisfacción estar aquí por segunda vez en Uruguay, después del año 2003, y agradecer la invitación para poder estar de nuevo en esta ciudad que poblaron antepasados canarios, y también pues felicitarles al SICOP de Uruguay y al SICOP en general. Para mí, ya comentaba antes que el SICOP es una gran familia porque en 1992 se hizo el primer congreso en Tenerife, en Canarias, en la ciudad del Puerto de la Cruz, y unos años antes se hicieron los precongresos, estamos hablando de finales de los años 80 del siglo pasado, y ya participé en esos precongresos, participé en el congreso del 1992, también fui profesor del máster del SICOP. Aquí entre los presentes hay personas que hicieron la maestría en el SICOP allá, de otros países, y he participado pues en todos los congresos del SICOP que he podido, no todos, pero sí en los que he podido. Quiero también pues felicitarlos, por tanto, al SICOP Uruguay, a la Federación de todos los SICOP, lógicamente a la presidenta ejecutiva Nani Arias, que la conozco pues desde esos momentos iniciales del SICOP, como comentaba al principio. Y también pues felicitar y agradecer a las instituciones que aquí en Uruguay y en esta ciudad han colaborado para que este segundo congreso sea posible, y que han cedido sus magníficas instalaciones que con una gran riqueza patrimonial, desde esta sala Citarrosa hasta la sede departamental de Montevideo, el Cabildo y, como no, pues el Centro Cultural de España, que realmente me ha sorprendido también muy positivamente. Bueno, el trabajo que les voy a presentar de patrimonio intangible es uno de los aspectos del patrimonio que menos he tratado, que incluso por mi perfil, como comentaban, pues ha sido siempre más arquitectónico, pero indudablemente siempre en la lectura integral que caracteriza a muchos de mis trabajos, desde el aspecto territorial hasta yendo de lo general a lo particular, pues siempre también incluyo el patrimonio intangible. La ponencia es relativamente larga, entonces he intentado acortarla y bueno, se puede cortar en cualquier momento. La primera parte la voy a leer para que esté el texto más ajustado y no irme mucho por los aires, si no llegaría a lo mejor a Buenos Aires, que sería un placer. Y ya la segunda parte se correspondería con las imágenes, que es el estudio de casos. La introducción. El patrimonio intangible o inmaterial es un aspecto cada vez más valorado del legado cultural que evidencia de forma muy particular la amplitud que ha ido adquiriendo ese concepto en las últimas décadas. Esta tendencia se ha visto claramente en las declaraciones de los últimos años de Patrimonio de la Humanidad, donde esta categoría tiene una mayor presencia, unido al aumento de la incorporación de bienes localizados fuera de Europa, dada la alta representatividad que ya tiene ese continente en la lista mundial. En este contexto, el binomio Bienes Inmateriales América ofrece un panorama de tremenda actualidad que seguro irá asumiendo un mayor protagonismo en los próximos años. Los bienes culturales intangibles suponen una enorme riqueza cultural que puede constituir un aporte único que singulariza a determinados lugares, incluso como patrimonio vivo. La variedad y calidad de sus expresiones permiten itinerarios en el tiempo y el espacio y son imprescindibles en la valoración integral del legado de los pueblos, especialmente en su capacidad de aportar identidad. El acervo inmaterial, por sus propias características, tiene unas especificidades que lo hacen vulnerable a muchos agentes y que, por tanto, requiere de una atención muy particular y diferenciada con respecto a otros tipos de bienes. Es llamativo que el patrimonio intangible se presenta cada vez más como un recurso artístico y turístico, que tiene un gran poder de atracción por su propio carácter no duradero y, en particular, el arte efímero, que cuenta con presencia preferente en los centros históricos, donde son manifestaciones muy arraigadas en su patrimonio cultural. En el presente trabajo se van a trazar varias líneas que intentarán ofrecer algunos enfoques concretos del tema, pero teniendo en cuenta realidades de territorios diferentes sin abrir demasiado el campo temático.
El foco central estará en la consideración del patrimonio intangible como bien de interés cultural, es decir, su reconocimiento de protección oficial desde una posición que nos es conocida. Lógicamente nos es conocida la posición canaria. Recientemente se ha aprobado la Ley 11/2019 de 25 de abril de Patrimonio Cultural de Canarias, Boletín Oficial de Canarias, número 90, lunes 13 de mayo de 2019, donde el patrimonio inmaterial isleño queda incorporado con claridad en los usos, entrecomillados, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. En la misma, en la ley, se determina que los bienes inmateriales son susceptibles de ser declarados de interés cultural, en virtud de poseer una o varias categorías en una enumeración de 11 ítems que incluyen distintos aspectos a título orientativo que luego veremos por si a alguien le resulta interesante esa clasificación. En el momento de su aprobación y entrada en vigor, el 13 de junio de 2019, la Comunidad Autónoma de Canarias contaba con una pequeña nómina de bienes inmateriales oficialmente protegidos, que lo fueron en virtud de la anterior Ley 4/1999 de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. La anterior se llamaba Patrimonio Histórico y la actual se llama Patrimonio Cultural. A pesar que en la misma no contaba esa categoría con el desarrollo del actual texto legal. Ya veremos que algunos de los inmateriales se declararon como sitio histórico. Estos bienes serán objeto de análisis según las diferentes islas, detectándose las tendencias de cada una y el panorama que actualmente ofrece esta nacionalidad. Y en paralelo se esbozarán brevemente las potencialidades insulares en aras a futuras actuaciones. Para abrir el horizonte de este fenómeno, tras la situación general canaria, se considerarán aspectos del patrimonio intangible, muy brevemente, pertenecientes al municipio de la Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeque, República de Guatemala, y a la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México, lo que permitirá ampliar la visión someramente con otros dos ámbitos distintos vinculados por la hispanidad y su cultura común. Quizás sería conveniente, dado que la cuestión institucional es muy diferente según los lugares, pues señalar que Canarias es una comunidad autónoma, una de las 17 que tiene el Reino de España. Por tanto, cuenta con un Parlamento que puede aprobar las leyes correspondientes siempre y cuando sean constitucionales. Punto número 1. Las competencias en patrimonio histórico fueron transferidas del Gobierno central, del Gobierno de la Nación, a la comunidad autónoma, ya desde final del siglo pasado. Con todas las materias de cultura, por tanto, iban de patrimonio histórico, pero Canarias, que como saben es un archipiélago compuesto por 8 islas y algunos islotes situados a unos 100 kilómetros de la costa africana, que y constituye, digamos, dos provincias, la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y cada una de ellas pues tiene cuatro islas. Sin embargo, cuando llega esas transferencias del Gobierno central al Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Gobierno Autónomo de Canarias hace una segunda transferencia, o que llamamos los traspasos. Se hacen los traspasos de servicios y funciones de la Comunidad Autónoma a los cabildos. Bien, segunda parte. ¿Qué es un cabildo? Bueno, podemos pensar que un cabildo es el gobierno antiguo de una ciudad. Tenemos el cabildo en la Plaza Matriz de Montevideo, tantos cabildos en América. En Canarias también era lo mismo, los cabildos antiguos. Era un cabildo municipio. Y realmente era que cada isla era un solo municipio, por tanto había un cabildo de cada isla, pero era un cabildo isla-municipio. Los cabildos desaparecieron con la reforma de la España actual, con las provincias actuales, después de las Cortes de Cádiz, en el principio del siglo XIX, y se apareció el sistema provincial que hay en España. Sin embargo, en Canarias, por el hecho de ser isla, hubo unas reivindicaciones y a principios del siglo XX se crea un gobierno supramunicipal para cada isla, que es lo que llamamos la Ley de Cabildos. Y entonces a esa institución se le llamó cabildo. Por tanto, el cabildo en el actual canario es una institución supramunicipal, es un gobierno insular que englobaría tantos municipios como los que tuviera cada isla. Si es en Gran Canaria 21 municipios, si es en Tenerife 31, etcétera. Por tanto, cuando esté hablando de las competencias de los cabildos, estamos hablando de que ha habido una descentralización muy grande, porque fíjense que de una competencia nacional del Ministerio de Cultura ha pasado a una competencia en la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Canarias, y ha pasado el Gobierno de Canarias a un gobierno insular, a un gobierno supramunicipal, que es lo que llamamos el cabildo.
Entonces, cada cabildo, como ya veremos, tiene la gestión del patrimonio. ¿Quién declara los monumentos? Los bienes de interés cultural. Los declara el Gobierno de Canarias, por transferencia del Gobierno central. El decreto lo firma, ya como ya veremos, el presidente de Canarias. Y luego él le comunica al Gobierno de la Nación, al Ministerio de Cultura, inscriba usted en los bienes culturales del Reino de España esto porque lo he declarado yo en virtud de las competencias que usted me ha dado. Pero quien instruye el expediente primero es el cabildo de cada isla el que dice yo quiero que me declaren monumento en mi isla, pues este molino, esta iglesia, esta zona arqueológica, etcétera. Y luego ya inicia el expediente y luego va al gobierno. Y ahí pues entran todas las instancias, incluso en algunas de las mesas pues habló de los papeles de las universidades, si estamos las universidades, en las ponencias técnicas, en todas, tanto de los gobiernos insulares de Cabildo, las comisiones de patrimonio, todos tienen representación de la universidad. Por ejemplo, el Cabildo Gran Canaria, en la Comisión de Patrimonio, tenemos 2 representantes de la Universidad de Las Palmas, es una comisión no muy grande. Y en el Gobierno de Canarias, pues también todas, tanto la ponencia técnica de bienes inmuebles, como de bienes inmuebles, como de materiales arqueológicos, etcétera. Creo que era necesaria un poco esta aclaración porque, si no, además yo creo que es una de las cuestiones peculiares que enriquecen, digamos, esta peculiaridad canaria, que es la enorme descentralización, que, digamos, también tiene sus problemas, como veremos, lógicamente. Bien, con estos antecedentes se procederá finalmente a realizar un estudio de caso, se tomará un municipio Gran Canario, en concreto el de Gáldar, provincia de Las Palmas, Comunidad Autónoma de Canarias, Isla de Gran Canaria, España, que es el municipio que más conozco porque es donde nací y donde vivo, con el objetivo de identificar los elementos más destacados de su patrimonio inmaterial, con unos pequeños descriptores de cada uno de ellos. En la última parte, esta no la voy a leer, esta última parte la veremos directamente en imágenes. En suma, Canarias, que cuenta con 2.128.000 habitantes, más 2 millones de habitantes, y de turistas según los años, si hay crisis de turismo en Turquía, en Túnez, Egipto, etcétera, pues nos pueden llegar 15 millones de turistas al año. Pero digamos la media está entre 12 millones y 15 millones de turistas al año. Estamos hablando de un volumen de turistas pues mayores que los que, por ejemplo, van a la isla de Cuba. Ya con esto se podemos poner otro subrayado en este tema, que es la importancia del turismo. De ahí que cuando antes adelantamos de eso, de que bueno, que los bienes intangibles se ha considerado más turísticos, tal, la cosa pues va por ahí. No hay que olvidar, digamos, los marcos referenciales de cada uno de los lugares. Pues bien, claro, Canarias tiene esta población, podemos decir que está superpoblada en relación a la pequeña superficie que tienen las islas. Claro, lo que está desigualmente repartida la población, y dentro incluso de las islas más pobladas, como puede ser Gran Canaria o Tenerife, la situación dentro de cada isla tampoco homogénea. Hay un despoblamiento rural notable. Hay un vacío completo del interior de la isla que se va hacia la zona costera, especialmente en la zona sureste, en el caso de Gran Canaria, con lo cual tampoco el panorama es homogéneo. Y esto realmente pues, es uno de los problemas enormes que tiene el patrimonio intangible de la isla, el despoblamiento rural y una fuerte incidencia del fenómeno turístico, que digamos ambas cosas juntas presentan unos perfiles de vulnerabilidad de este legado que encima está distribuido en 8 islas. La nueva ley supone una oportunidad para analizar, a mí me supuso esta oportunidad para analizar, después de la invitación que me hicieron para venir aquí, pues tanto Narni Arias, Pablo Moreno, que también quiero agradecerle las atenciones constantes que han tenido conmigo en todos estos meses, y también aquí, pues digamos que al comentarme el tema, digo, bueno, pues mira, ha salido la ley, cuando el tema, digo, y para mí es una oportunidad, pues ponerme al día y analizar la situación, digamos, ver cómo está ahora mismo este tema. Y, por tanto, identificarlo y reflexionar acerca de los que aún no están representados, la necesidad de salvaguardarlo y ponerlo en valor. Entrando ya en la ley canaria, desde el punto de vista de este trabajo, pues la principal aportación de la ley, como les comentaba, radica en su artículo 25 y en el capítulo 5, que están dedicados al patrimonio inmaterial. O sea, tiene ya un capítulo completo dedicado al patrimonio inmaterial. El capítulo 5 alude en el artículo 25, que es donde habla de los tipos de patrimonio que se protegen en Canarias, que sería, digamos, esta página del boletín, artículo 25, se llama Clasificación de los bienes de interés cultural inmateriales, y, digamos, ya el capítulo 5, que tiene, digamos, su articulado. Bien,
bueno, patrimonio inmaterial porque digamos que el texto legal utiliza el término patrimonio inmaterial y no el de patrimonio intangible, pero que entendemos que son similares. Bien, el artículo 25 dice los bienes inmateriales, es clasificación de los bienes de interés cultural inmateriales. Los bienes inmateriales que componen el patrimonio cultural de Canarias podrán ser declarados de interés cultural con arreglo a una o varias de las categorías siguientes. Y nos da 11 categorías. 1. Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias. Es decir, que lo que ustedes me están oyendo a mí y mi expresión del español es un bien inmaterial que está protegido por la ley. Yo a veces a mis alumnos de broma les digo, si dicen una palabra que no forma parte del tesoro lexicográfico de Canarias, sobre todo los portuguesismos, aquí que hay tantos brasileños que tenemos, el español de Canarias tiene muchos portuguesismos y se han dejado de utilizar. Y entonces a veces utilizan la palabra del castellano estándar en vez del portuguesismo canario. Digo, oye, te podemos meter en la cárcel. ¿Por qué? Digo, no, que está protegido por la ley, ¿eh? Digo, y eso es una infracción. Digo, así que cuidado. Por ejemplo, no digas embudo, tienes que decir fonil. ¿Por qué no? No digas que la mesa es alargada, la mesa es cumplida. No digas que cierras por dentro el postigo, dile que lo fechas. Y entonces, pues, digo, porque si no, solo en este momento, por concesión a los de Brasil, he dicho algunos de los portuguesismos, que los hay de otro origen. Bien, pues digamos que esto estaría protegido en la ley, así como la toponimia tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los territorios. 2, o B, cultura inmaterial de la emigración canaria. Pues bien, pues aquí tendríamos, pues imagínense todo lo que tendríamos aquí en Uruguay, que si no fue el destino preferente de los canarios en el sentido, preferente sí lo fue, pero digo, el no el más numeroso, comparado a lo mejor con Cuba o con Venezuela, pero lógicamente está también entre los primeros países donde más emigraron los canarios, junto también con Argentina, y que, digamos, Puerto Rico también algo. Y digamos que fíjense que el punto 2 es cultura inmaterial de la emigración canaria. Así que ya eso formaría parte, cualquier aspecto incluso que estuviera aquí, que fuera de cultura en relación con la emigración canaria en Uruguay, pues también sería susceptible de estar declarado patrimonio inmaterial de Canarias. Y es el 2. El 3 son las artes del espectáculo. El 4, usos sociales, rituales y actos festivos. El 5, o el E, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y la mar. Bueno, esto se me permite, nosotros tenemos varios bienes, patrimonio de la humanidad, somos 5 creo, las Cañadas del Teide, el Garajonay de La Gomera, San Cristóbal de Laguna como conjunto histórico, el Silbo Gomero y recientemente, como saben, la única candidatura española que sobrevivió en Bakú pues fue el Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, que afecta también a mi municipio y que precisamente aquí se tuvo en cuenta y en el expediente se valoró muy bien en Bakú. La verdad que los comentarios de todos los países que hablaron a favor, todos hablaron a favor, fue prácticamente una lluvia de rosas, ¿sabe? Que se valoró positivamente y se incluyó, digamos, el cielo, el celaje de todo el paisaje cultural se incorporó al expediente, es decir, que el celaje, el cielo, está incorporado en el expediente. Y el conocimiento del cielo. También ayer oí algo en algunas de las comunicaciones también sobre este tema, creo que fue sí, la conferencia del sur del Perú. Y entonces, por ejemplo, los distintos tipos de las montañas, los astros en relación con la montaña, todo lo que significa si se ve más o la nube que entra, no sé qué, todo el conocimiento popular. Bien, conocimiento que precisamente está en peligro por lo que decía antes, por el tema de la migración rural, del despoblamiento. La gente se va de las zonas del interior, dispersan todo ese conocimiento, llegan a zonas de desarraigo y el problema precisamente de la atracción por el turismo. El 6 serían las técnicas artesanales tradicionales. El 7, gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación. El 8, aprovechamiento específico de los paisajes naturales. El 9, formas de socialización colectiva y organizaciones. El 10, manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. Y el 11, juego y deportes autóctonos.
Ahí, por ejemplo, estaría la lucha canaria. Es verdad que la ley anterior, aunque no tenía la parte de patrimonio material, sí hacía un desglose y sí decía que se protegía la vaca canaria, los deportes, eso sí estaba en la ley anterior, pero no estaba con la entidad, digamos, de la ley actual. Bueno, con esto se puede hacer una idea, digamos, de lo que contiene la ley. En el artículo 106 define lo siguiente: concepto. Tendrán la consideración de patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades de los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Que los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio, que sea reconocido por los individuos. A título enunciativo, en el artículo 106 vuelve a señalar una serie de orientaciones, digo más bien para los ayuntamientos y las instituciones, de qué pueden plantearse como bienes culturales. Pues, por ejemplo, algunos son repetitivos con respecto al anterior, pero otros no. Por ejemplo, grafismos prehispánicos, tradiciones y expresiones orales que incluye el español de Canarias, el silbo gomero, que como saben es patrimonio inmaterial de la humanidad, y otras manifestaciones de lenguaje silbado. Aquí es que hubo una polémica porque precisamente a raíz, como comenté adelante, de la declaración del silbo gomero como patrimonio de la humanidad, empezaron a aparecer, a destaparse otros silbos en otras islas. Y es curioso siempre el efecto que tiene la creación de algo, porque cosas que a lo mejor no habían dado importancia, ¿cómo? Que ahí es patrimonio de la humanidad, pues yo también lo tengo. Pero claro, yo no lo había puesto en valor. Y sobre todo se ha reivindicado el silbo herreño y también se ha demostrado que existió en Gran Canaria, Tenerife, etcétera. Bien. Se le quiso poner lo de silbo canario, ya los gomeros por ahí sí que no pasaron, ellos fueron los primeros, entonces por eso se mantiene lo de silbo gomero y otras manifestaciones del lenguaje silbado, porque digamos se respetó un poco. Tengan en cuenta que en los gomeros, el silbo gomero se da en las escuelas de La Gomera, es una asignatura curricular, digamos, de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, exclusivo para la isla de La Gomera. Los chicos los aprenden y después lo que pasa con algunas asignaturas, otros siguen y otros se olvidan, porque cuando llegan los gomeros a la escuela de escritura, digo, oye, ¿tú sabes el lenguaje silbado? Sí, yo lo estudié en la escuela, pero no me acuerdo. Bien, pero otros sí. La toponimia actual y la antigua, de la que se recomienda su recuperación en la señalética. Fíjense, la toponimia antigua, la antigua se refiere a la prehispánica, se recomienda su recuperación en la señalética, que se ponga en los rótulos cuando esté científicamente documentada, con la especificidad también de la toponimia que se protege. Por supuesto, lo que más se protege es el término Canarias. También está protegido el término Canarias. Las fiestas, competiciones, comidas, representaciones tradicionales, populares con sus sonidos, así como la canaricultura, los pajaritos, los saberes de la medicina popular, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el cielo, aprovechamiento específico de paisajes culturales, formas de socialización colectiva y organizaciones, manifestaciones sonoras, música, representaciones y danza tradicional, gastronomía, elaboraciones culinarias, alimentación, las técnicas artesanales tradicionales y la técnica de la fotografía minutera. Bien. En el artículo 107 se trata de los principios generales que tendrán que ser respetados por los poderes públicos. Es decir, dentro de la parte de patrimonio hay que respetar. ¿Qué hay que respetar? Dice, el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, incluso en la de patrimonio intangible hay que tener en cuenta el principio de igualdad en las declaraciones. No discriminación, protagonismo de las comunidades portadoras, participación con protagonismo de los interesados, dinamismo como patrimonio vivo y, por tanto, sometido a cambio, sostenibilidad con evitación de alteraciones cualitativas y cuantitativas. El artículo 108 trata del régimen de protección, donde en 4 puntos se establece la exclusión de estos bienes, es decir, cuando alguien lo quiere declarar, en alguno de los instrumentos que establece la ley, que es la declaración de bien de interés cultural, el inventario en soporte estable que se pueda transmitir al futuro con su investigación y documentación, la obligación de las administraciones públicas en velar por su respeto, conservación y protección, así como, comillas, los medios audiovisuales públicos promoverán el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística canaria. Es decir, que se recomienda a las emisoras, etcétera, todo lo audiovisual público, que, digamos, hablen en el español de Canarias. Todavía es pronto para valorar la nueva ley y si realmente la consideración en particular del patrimonio intangible reglamentado en el capítulo 5 va a suponer un avance considerable al respecto.
Posiblemente, dado el marco estatutario que ya les expliqué antes y competencial canario, es bastante probable que existan 7 líneas de actuación, tantas como cabildo. Bueno, les dije que había 8 islas y ahora digo 7 cabildos, no me he equivocado. Los cabildos, como dijimos, gobiernos supramunicipales, pero la isla de la Graciosa no tiene cabildo. La isla de la Graciosa es muy pequeña, tiene poca población y pertenece administrativamente a Lanzarote. Incluso no tiene ni municipio, pertenece a un municipio de Lanzarote, pero oficialmente es isla. Viven unos 300 habitantes cuando no están los turistas, y ellos reivindicaban desde hace muchos años ser considerado, digamos, la octava isla. La octava isla, y un paréntesis en Canarias, se interpreta de 2 maneras. En Tenerife la octava isla es Venezuela. Y entonces los periódicos suele haber una página dedicada a la octava isla. Son los canarios que están en Venezuela. Tienen siempre una página completa. Sobre todo porque, digamos, es un fenómeno de la migración a Venezuela más de las islas occidentales, más de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En Gran Canaria, no. Es decir, Gran Canaria es noticia más general, pero no es que no hayan ido venezolanos, sí, pero no con la cantidad y la presencia que se nota en Tenerife y toda la Gomera, la Palma y el Hierro de Venezuela. Incluso la página del periódico se llama La Octava Isla, pero bueno, en nuestra provincia la octava isla es la Graciosa. Bueno, ¿dónde emigraron los gran canarios? Se quedaron un poco con esa duda entre los años 50 al Sáhara, a la provincia del Sáhara, lo que hoy día es el Sáhara Occidental, que está en litigio con el Reino de Marruecos. Pues bien, la provincia del Sáhara era el lugar preferente de migración de los de la provincia oriental, mientras los de la occidental se iban a Venezuela, porque les quedaba más cerca, digo yo. Bueno, y es común porque, claro, tú oyes hablar de Caracas en esas islas como una naturalidad, como, qué sé yo, como que él dice aquí voy a Canelones, ¿no? Entonces la gente, Caracas se nombra así como tal. Sin embargo, en Gran Canaria, ya ahora no, pero antes, yo de pequeño, pues se nombraba el Ayun, que es la cabeza del Sáhara, también como algo muy cercano. Bien, una vez visto esto, vamos a ver los bienes culturales intangibles que hay en Canarias, a ver qué perfil tiene, qué se ha declarado y qué es lo que está y qué es lo que falta. La relación de los bienes de interés cultural de carácter intangible, de ámbito local o insular, que están declarados en Canarias, ofrece un panorama variado, desigual e incompleto en el territorio. En agosto de 2019, esto lo de la fecha es importante porque cuando mandé el currículum había puesto que este libro se iba a presentar y ya está. Y luego ya se presentó después que mandé el currículum, para mandárselo al arzobispo emérito de Sucre, que es paisano mío de Galdar, y entonces esto, pues lo mismo, la fecha, digamos, la fecha de los bienes es agosto de 2019. De hecho, incorporé alguno que estaba declarado y todavía no estaba en la página del gobierno. Entonces, si me hubiera llevado por la página del gobierno, hubiera puesto uno menos en esa fecha. Todavía no le había dado tiempo de poner la ficha correspondiente. Intenté que estuviera lo más al día posible. Bueno, en agosto de 2019 son un total de 17 los declarados. Distribuido en 5 islas, que de mayor a menor número son Tenerife con 6, La Palma con 5, Gran Canaria con 3, Fuerteventura con 2 y Lanzarote con 1. En el lado contrario, El Hierro, La Gomera y La Graciosa no cuentan con ninguno declarado. Todas las declaraciones suelen responder a políticas. Y se podría pensar que nuestro tema, que trata de política en patrimonio histórico-cultural, se aplica a un criterio homogéneo dentro del marco de una misma comunidad autónoma. En efecto, así pudiera ser. Pero ya lo repito, el modelo competencial canario en esta materia es proclive a una falta de visión global a causa de la descentralización de la gestión. De forma resumida, recordar lo que ya les dije antes y, por tanto, no es necesario que lo vuelva a decir. Solo que la instrucción corresponde a cada cabildo y que al final, digamos, la competencia exclusiva de creación es del Gobierno en virtud de un decreto que firma el presidente. A todas luces, la lista de los bienes declarados en Canarias es solo un pequeño reflejo del patrimonio intangible isleño, ya que incluso revisando por isla, sin quitarle mérito a lo que está ya declarado, se aprecia importantes carencias, de las que se expondrán algunos ejemplos. Empezando por las 3 islas que carecen de bienes protegidos, La Graciosa es la que menos posibilidades tiene, ya que la isla fue poblada de manera permanente a partir de finales del siglo XIX y siempre muy ligada a Lanzarote. Su característica principal es su vinculación al mar. Es una isla que no tiene ni agricultura ni tiene ganadería.
y digamos que solo la pesca y algo de turismo. Por el contrario, la Isla del Hierro, que siempre se decía la más pequeña, ya ha dejado de ser más pequeña porque ya se ha declarado oficialmente otra isla, pues sí cuenta con manifestaciones del más alto interés y no están declarados, como por ejemplo la bajada de la Virgen de los Reyes, que se celebra cada 4 años desde 1741, que la imagen se lleva desde el desolado paraje de la Dehesa, en una bajada hasta la villa capital, que es Valverde o Santa María de Valverde, y a lo largo del recorrido van los danzarines con sus peculiares ropas, cantando y bailando a la Virgen, y en cada uno de los puntos que llama la raya, que es el lindero que corresponde a cada pago o a cada lugar, que no, también que dicen pago, ¿no? Bueno, pues eso, porque no se dice en todos los ámbitos, porque cuando dice en Canarias se usa lo de pago, ¿no? Pero estaba luego mirando cuando hice el trabajo que más bien se decía, pues Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, no sé, no recuerdo bien si Paraguay y Uruguay y ya en Canarias, pero aunque es común porque viene del latín, pero que se ha quedado en desuso en muchas partes, ¿no? Pero sí, las canciones argentinas, siempre lo de mi pago querido, todo eso, pues siempre viene muy... Y nosotros decimos también pago, ¿no? Pues bien, cada uno de estos pagos, cuando llega a la raya, se cambian los bailarines y a veces hay hasta peleas si se pasan 1 milímetro, digamos, en la entrega en sus atuendos particulares, tambores y pitos, y lo que llaman ellos a la madre amada. Bueno, esto es una fiesta de gran concurrencia y sobre todo, pues vuelve mucha gente de Venezuela y es una de las más importantes manifestaciones de este tipo en Canarias y no está declarado. Sí, está declarado de interés turístico, como comentamos. Tienen otras fiestas ahí en la isla que las echo de menos, como los carneros de Tigaday, donde unas personas se visten de bestias y van embadurnando a todos los asistentes que encuentren en la fiesta para el carnaval, tampoco está declarado. También es muy extraña la isla La Gomera, que no aparezca declarado, sobre todo una gran paradoja. Es decir, La Gomera tiene el silbo gomero como patrimonio de la humanidad y, sin embargo, no está declarado como bien de interés cultural por Canarias, ¿no? Casi le pasa igual a la ciudad de La Laguna, que digamos, La Laguna ni a tiros quería que la declararan conjunto histórico por la legislación española y canaria. Fue la primera que se declaró cuando se transfirieron las competencias a la comunidad autónoma. Sin embargo, después, en los pocos años, se crea Patrimonio de la Humanidad después de una campaña muy importante, un gran esfuerzo. Pero primero no lo quiso hacer. Lógicamente, es lo que pasa con todo. Hasta que no es reflejo, un signo de prestigio, nadie quiere saber nada de eso, porque para la mayoría era, digamos, un problema más que una marca de calidad. Pues bien, La Gomera, como les decía, cuenta con un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es cuando celebró en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, en 2009, y es sin duda la manifestación de este tipo más importante que tenemos en Canarias y que ya comentamos, ha abierto la posibilidad de que se empiecen a conocer el lenguaje silbado en otro lugar. En las normas de celebraciones gomeras, pues también hay montones de cosas que no están. La fiesta lustral de la Virgen de Guadalupe, que es una procesión marítima desde un santuario que está en un descampado, en un sitio que se llama Punta Llana, el baile del tambor o el tajaraste gomero, los ramos de flores, frutos y verduras que se ofrecen en varias fiestas que son maravillosas y que el pintor José Aguiar, un pintor que nace en Cuba, de familia canaria, pero que lo llevan a bautizar a La Gomera. Y entonces, aunque es cubano de nacimiento, pues legalmente se nacionalizó ya español cuando lo bautizan, cuando lo inscriben en el registro. Había nacido en Santa Clara, en Cuba, pero lo bautizan en Agulo, La Gomera. Y bien, digamos que no posee eventos declarados de ese tipo. Sí hay algunas propuestas incoadas, pero no hay. Curiosamente tampoco tiene de interés turístico, que ya veremos más adelante que hay más declarado de interés turístico que de interés cultural, pero La Gomera ni una cosa ni la otra. Tenerife es la isla que con mayor número de bienes protegidos tiene, si integramos también los que se declaran como sitio histórico, aunque por su carácter inmaterial. En la ley anterior y en la nueva, la ley marco española es la ley de patrimonio histórico español de 1985, y les voy a decir, me acabo de acordar, pero es una cuestión curiosa, que durante toda la época de Franco estuvo pendiente la ley de patrimonio de la Segunda República.
Debe ser. Muchos dicen que le interesaba tan poco el patrimonio que no le importó que estuviera una ley republicana vigente durante todo el franquismo. Con lo cual, la ley del 33 de patrimonio histórico estuvo durante la Segunda República, durante la dictadura de General Franco y la transición democrática, bueno, con la monarquía constitucional. Porque hasta el 85 no se declaró la nueva ley de patrimonio histórico español, que es la que está vigente a nivel nacional, pero que yo posiblemente no tenga competencia ninguna, porque todas las comunidades autónomas, las 17, cada una han ido haciendo su propia ley de patrimonio. Entonces, la ley nacional queda en segundo plano, porque cuando hay una ley autonómica que sea constitucional, se convierte de rango superior en esa comunidad autónoma, por encima de la nacional. Claro, si no es constitucional, no. Si no, lo que no es constitucional ya sabemos, artículo 155. Entonces, aquí ese es el tema de estas leyes. Entonces yo creo que la ley nacional no está operativa ahora mismo en ningún punto. Pues bien, pues en Tenerife hay que también considerar que era sitio histórico. Pues sitio histórico en la ley anterior era un lugar donde pasó algo inmaterial, bien, o puede quedar un resto o no. Pudo una batalla o pudo un milagro, la Virgen detuvo la lava, en fin, y puede estar allí la cruz de donde se produjo el hecho sobrenatural del relato, pero, digamos, eso sería sitio histórico. Bien, la nueva ley lo mantiene también. De cualquier manera, los que hay en Tenerife los podemos considerar pocos y están distribuidos en 4 municipios, cuando Tenerife tiene 31. El más conocido de todos estos bienes son las alfombras del Corpus Christi de la Villa de la Orotava, una fiesta religiosa que tiene como peculiaridad esos tapices maravillosos que se hacen con tierras de colores del Teide, mientras en las calles predominan las alfombras de flores, una gran brillantez porque se une la procesión con las custodias de baldaquino barroca, con la custodia rococó, Damián de Castro, con los ornamentos riquísimos que tienen bordados, en fin, es todo un conjunto, no solo las alfombras. El corpus, digamos que está vinculado a un recorrido histórico, a un centro histórico, a un entorno urbano. Sin embargo, hay otras de patrimonio intangible en Tenerife que no tienen ámbito urbano, sino rural. Por ejemplo, en Güímar hay 2. Uno que es el lugar donde se produjo la aparición, el hallazgo de la imagen de la Virgen de Candelaria, esa devoción tan canaria que llegó a América a tantos puntos, y que es la Chaxirasi, la Virgen de Candelaria, y ese lugar pues está también declarado. O también el camino procesional del Socorro, ambos están en Güímar, pues en la playa donde apareció se llama la playa de Chimisay. Y luego se hace en la fiesta, pues todos los años, se recrea el relato de la aparición de la Virgen, y mucha gente se extraña de que, por ejemplo, cuando sale la Virgen de Candelaria, ven que van vestidos con ropas con salea, de oveja. Y entonces, bueno, ¿por qué van con esas pieles en este ambiente solemne de la procesión, con las autoridades, con los ternos, con las corbatas y esta gente llevándoles? Bueno, pues precisamente porque hubo una concesión del rey después de la conquista, de que hubo una pelea, después de que querían los españoles que habían llegado, los colonos, a llevar la Virgen de Candelaria, se produjo una pelea con los naturales. Ellos decían que ellos siempre, porque la Virgen apareció antes de la conquista, y entonces van al rey y protestan al rey. Entonces el rey dice, no, solo puede ser llevar por naturales de Tenerife, y por eso, para enfatizarlo, van, digamos, con las pieles y se hace la representación todos los años. Es un privilegio que, digamos, dio la corona, dio unos cuantos. Por eso me extrañó cuando oí lo de esclavos canarios aquí ayer, porque los canarios que eran bautizados por el acuerdo que no se ha visto escrito del Tratado de Calatayud, no podían ser considerados esclavos de buena guerra, y por tanto, si estaban bautizados, no podían esclavizarse, podían andar libremente con sus bienes por los ríos de España. Y de hecho, el último Guanarteme de Galdar, Tenesor Semidán, se encuentra a unos canarios esclavos en la Puerta Miojara, en Sevilla, cuando él va a la corte. Él dice que son canarios, él dice que son parientes suyos y además dice que son cristianos. Los tuvieron que liberar inmediatamente por digamos, lo que la Reina Católica había firmado. Entonces, claro, yo creo que lo que se refería ayer era colonos canarios y esclavos negros, no canarios
y negro esclavo, creo, porque ya en esa época creo que no era posible, sobre todo a partir de la fundación de Montevideo en el siglo XVIII, porque ya estoy hablando, lo que estoy hablando del hecho anterior, estoy hablando de algo que pasó a finales del siglo XV, la conquista de Gran Canaria en 1483. Bien, digamos que vean que también aparece en el patrimonio intangible pues cuestiones también de la conquista y de todos los momentos. Bien, las otras bienes de Tenerife se localizan en el municipio de la Laguna, en la zona de la Laguna. Tenemos los corazones de Tejina, que es una ofrenda floral en forma de corazones. Fue lo primero que se declaró en Canarias y es, digamos, un adorno ofrenda a San Bartolomé en el mes de agosto. Y también la librea de Valleguerra, que en Valleguerra es un pago de la Laguna también, al igual que Tejina. La librea la tenemos tanto ahí en Tejina como en otro municipio vecino que se llama Tegueste y que la hacen en honor de la Virgen de los Remedios. Y las dos están en relación con la batalla de Lepanto, que ocurrió en 1571. En varios puntos, digamos, de Canarias está estas fiestas, que en algunos sitios se llama la fiesta de la Naval, que es recreación del triunfo finalmente de la Virgen del Rosario sobre los turcos. Esto que ocurrió en el reinado de Felipe II. Pues bien, tenemos en Tenerife dos fiestas de este tipo declaradas, la de Tegueste y la de Tejina. Pero ya veremos cuando vayamos a la isla de La Palma que también en La Palma está declarada otra en relación también con estas celebraciones de la fiesta que llamamos de la Naval. En estos días justo en Las Palmas de Gran Canaria se está celebrando la fiesta principal del puerto, el puerto de la ciudad, que se llama el Puerto de la Luz, que es la Virgen de la Luz, y precisamente son las fiestas de la Naval también, porque se celebran en estos días de octubre, el 7 de octubre, que el próximo lunes es el día de la Virgen del Rosario, aunque en este caso sea la Virgen de la Luz, que la Virgen del Rosario pues también tuvo esa connotación con los negros, como hemos oído aquí, y también posiblemente con los canarios indígenas primeros. Se ha visto que hay varias fundaciones dedicadas a la Virgen del Rosario por naturales canarios después de la conquista. Entonces el Rosario es como una devoción muy particular en todo este tipo de cosas. Bien, en Tenerife faltaría muchísimas cosas, que ha sido en el Puerto de la Cruz, pues desde la mata culebra que se ha recuperado hace unos años y que vino de Cuba, con muchas costumbres canarias que fueron viniendo de Cuba. Es precisamente un poco lo que veíamos ayer de aquí, del candombe de afrocultura afro, pero que en Canarias queda más diluida, porque al ser un lugar tan pequeño y al no hubo producciones grandes, no fueron tantos esclavos, pues la población negra, digamos, culturalmente quedó muy diluido. Entonces, muchas veces vienen ya por costumbre de retorno, y a veces de Cuba, como esto de mata culebra del Puerto de la Cruz, o también el Puerto de la Cruz, bañar las cabras el día de San Juan para que se purifiquen, decorar los chorros también el día de San Juan con flores y frutas, las tablas de San Andrés en Icor, lanzarse por las pendientes en el día que también está en relación con los pinos, los hachitos de San Juan también, perdón, las tablas son de San Andrés, si dije San Juan, no, es San Andrés, los hachitos de San Juan, en fin. Serían, digamos, muchísimo las fiestas del Cristo de la Laguna, las mismas fiestas de la Virgen de Candelaria, que no están con todo esto que le he comentado antes, están en algunos lugares, pero en Candelaria no. En fin, que hay muchas posibilidades de patrimonio intangible en Tenerife. Esto, digamos, pretendo que, esto no es un informe, pero que sí que tenga cierta cuestión de propuesta allá en Canarias, que digamos que está más casi dirigido para los de allá que para los de acá. Y luego, sin embargo, si vamos a ver la lista de lo que está declarado de interés turístico en Tenerife, pues bueno, hay un montón de cosas de interés turístico y muchas cosas que podían estar en patrimonio intangible, pues están en interés turístico, como por ejemplo la fiesta de las cruces y los fuegos de mayo en los Reales, o que incluso de interés turístico nacional. La fiesta de los corazones de Tejina es las dos cosas. En fin, hay un listado aquí largo que no se lo voy a leer. Luego la isla de La Palma pues tiene cinco bienes. Yo creo que más o menos lo que nos puede resultar positivo es la experiencia de un lugar y qué se ha declarado más o menos, qué tipo de cosas. La isla de La Palma tiene 5 y se reparte en 4 municipios, con lo cual, digamos, está más repartido si se entiende que La Palma tiene 14 municipios. Y además tiene una diversidad de bienes. Por una parte está el pino de la Virgen, que se considera que es el pino canario
más viejos del mundo, el Pinus canariensis, a lo mejor el Pinus conífera más antiguo. Digamos que los pinos, no, la gran aportación botánica canaria, más que incluso la gran aportación canaria al mundo, más que el pajarito que las islas le dio nombre, no que el pajarito de nombre a las islas, sino al revés, son canarios porque vienen de Canarias, es la palmera. Hay más palmeras canarias en el mundo que pajaritos canarios en el mundo. Es decir, Montevideo y Uruguay está llena de palmeras canarias por todos sitios, además se dan magníficamente, son preciosas todas las que están aquí. Y, pues bien, el pino de la Virgen está declarado como conífera en relación también a la fiesta de la Virgen, que es una romería, la llevan cada 3 años a la localidad de El Paso, o la seda, que se considera pues la única presencia europea de elaboración puramente artesanal de seda también en el Paso. Y luego en el norte de la isla, en Barlovento, pues nos podemos encontrar con la batalla de Lepanto, que ya comentamos antes, que eran las libreas en otros lugares, y un sencillo diálogo entre la hueste, y luego al final pues triunfa la Virgen del Rosario, y luego después hay dos fiestas que están en relación con un ser, digamos, que aterroriza a la multitud en doble sentido. Uno es un ser maléfico, que es el diablo, que se suelta echando fuego en Tijarafe, y que luego al final pues se ahuyenta cuando empiezan a tocar las campanas en honor de la Virgen de Candelaria, aunque se hace en agosto, no en la Candelaria del 2 de febrero, y que es la danza del diablo de Tijarafe. Y luego después también está el borrachito fogatero, digamos que este también es un muñeco de trapo, pero que lleva fuego, y por tanto la gente va huyendo, aunque ya no con ese sentido de llevárselos al infierno como en el anterior. Irrumpe, digamos, dando alegría en la fiesta de la Virgen de los Dolores en un pago que se llama Lodero en Villa de Mazo. La Palma, hay que decir que ha mantenido bastante las tradiciones. La Palma, que está puesta bajo el patronazgo de la Virgen de las Nieves, pues mantiene mucho la tradición, y precisamente la Virgen de las Nieves es la que concentra, pues yo creo que el patrimonio intangible más valioso de la isla, que son las fiestas lustrales, que mantienen un formato de fiestas del siglo XVIII, con muchos actos. Incluso ya la gente dice la fiesta de los enanos, la gente reduce la fiesta a un acto, que es quizás el más conocido, la danza de enanos, unos personajes que primero son muy altos, ataviados con una vara, muy solemnemente caminando, entran en una casetita y rápidamente salen convertidos en enanitos. Y entonces en ese cambio, con esa música, lo ha hecho tan popular que la gente incluso le dice la fiesta de los enanos. No, es la bajada de la Virgen, los enanos es uno de los actos más en lo que está la pandorga, la romería, el traslado del trono, el carro alegórico y triunfal, el diálogo entre el castillo y la nave, las loas, el minueo, festival del siglo XVIII, los acróbatas, incluso ese personaje Biscuit, que es un personaje muy típico de allí, y que bueno, que ahora nos vamos a estar describiendo la fiesta. Aunque yo no soy palmero, como soy canario, el año que viene toca bajada de la Virgen de las Nieves, por si quieren ir, una fiesta extraordinaria, y precisamente están trabajando porque aspiran a que se declare Patrimonio de la Humanidad, y yo creo que con toda la justicia. Primero pensaron en la ciudad, eso ya sabemos que no tiene vuelta de hoja, los centros históricos ya no tienen posibilidades ninguna, eso te lo he dicho claramente. Pero lo de un buen trabajo, digamos, bien documentado sobre la bajada de la Virgen de las Nieves, yo creo que sí saldría, porque La Palma, yo siempre, no lo digo en plan risa de ellos, pero siempre digo los de La Palma, no, ustedes son mucha miel, mucha almendra machacada con miel, mucho terciopelo, mucho damasco, mucho siglo XVIII. Todos son muy dulzones y muy siglo XVIII. Y entonces la forma de hablar también, es dentro del habla de Canarias, tiene una habla distinta. No voy a hablar ahora con un palmero, pero la verdad que me sale bastante bien. Pero bueno, porque es muy personal. Es una isla que admiro mucho, y una ciudad extraordinaria, Santa Cruz de la Palma. Bien, ahí también hay muchísimas fiestas que no están recogidas,
por ejemplo, el corpus de mazo con los arcos, los caballos fufos de Tazacorte, que parece que una vez más una tradición que llegó de Cuba en el siglo XIX, no sé si sin Cuba Canarias a lo mejor hubiera existido, no lo sé, pero que como vemos las relaciones siempre de un lado para otro, de aquí para allá, de Uruguay con Canarias, Canarias con Uruguay, con Cuba, en fin. Somos una gran familia maravillosa, que duda cabe. Y están los mayos, que son unos muñecos grandes de trapo que se colocan formando escenas para la fiesta de la cruz. Bueno, los enjollados de la cruz, son en varios sitios de la ciudad, enjollan las cruces, las visten primero con unas telas muy bordadas y tal, después le ponen la familia sus propias joyas personales, que están allí sentados cuidando todo el día, ¿no? Pero es una cosa impresionante, ¿no? Se hace en tres municipios, en La Breña, en Breña Alta, Breña Baja y en Mazo. Tiene una fiesta muy grande, una tradición muy grande en esos lugares. Bien, también tiene mucho declarado interés turístico. Bueno, mi isla, Gran Canaria. Pues la pobre Gran Canaria no tiene ese declarado sino 3, y los 3 municipios distintos. Sin embargo, cambiamos de tercio completamente. De los 3, 2 son bailes de la rama. Los bailes de la rama, que eso es una ofrenda que se va con música, bailando con ramas, hasta dejarlas, digamos, en un caso a la Virgen de las Nieves, en Agaete, porque también las Nieves, o la Virgen de Guía, en Santa María de Guía. Y el debate es si es de tradición prehispánico o no, si es una ofrenda religiosa o viene de la época prehispánica, o las dos cosas. Porque si está documentado el que las arimaguadas, que eran las dedicadas al culto hasta la conquista, pues bailaban para pedir la lluvia al grito de Almene al Corac, que nos proteja Dios, y que iban con ramas y llegaban al mar y golpeaban el mar para que en ese efecto luego viniera el mar, se enfureciera y volviera el agua. Entonces se relaciona pues con la danza de las arimaguadas o de las maguadas o una promesa. Es decir, realmente lo que conocemos en la cuestión moderna, aquí se les traeré en el estudio de caso, la rama de Santo Domingo de Juncalillo, sabemos de que esa en concreto, que tiene más de un siglo, la gente decidió bailar la rama por una promesa al santo. Sin tener en cuenta, después de no, que se Juncalillo, Anterarte, Virgua, hasta ahí llegamos. Bien, pues bien, tenemos dos ramas que en síntesis, para no alargarme mucho, es lo que les comenté. Bueno, la Agaete se ha convertido en una fiesta tan masiva que es hoy una de las fiestas más conocidas en todo el archipiélago, bueno, la de las Nieves, porque realmente las ramas se hacen muchas en el norte de la isla, unas muy poquitas, antiguas. El año pasado, con motivo del centenario de las ramas Juncalillo, organicé un curso sobre las ramas de Gran Canaria, donde participan todas las ramas históricas, pero después, digamos modernamente, todas las fiestas de los barrios incluyen normalmente una rama. Y el otro bien cultural de Gran Canaria es la vela latina, que es un deporte, es una variedad de la vela Gran Canaria. Es curioso que solo se hace, fue siempre urbano, solo se hace en la ciudad. Y un poco la vela latina, algo en Arrecife de Lanzarote. Pero la que está declarada es la más antigua, la que se conoce, es la de la vela latina Las Palmas, es muy popular. En la ley anterior del 99, en aquellos listaditos que les comenté, la lucha canaria, el silbogomero, venía también ya la lucha latina. Gran Canaria, pues hay muchas fiestas que actualmente han tomado carta de identidad rápidamente, lo que hemos estado comentando aquí, la gente cuando asume las cosas, a veces no son tan antiguas, y la asumen, y han tomado carta de identidad en las últimas décadas, que incluso ya para el imaginario colectivo ya eso es tradicional, de toda la vida. Y en muchas de ellas se detecta como el origen de la rama, por esta fuerza que tiene. Vean que en otras islas son las batallas de Lepanto, esto, lo otro, pues aquí la rama tiene muchísima fuerza. También hay que tener en cuenta que lo prehispánico o de relación prehispánica, ya veremos también imágenes, en Gran Canaria tiene bastante fuerza, y si es en Galdar, ¿para qué contarles? Entonces, el tema es que muchas fiestas son ramas transformadas, es decir, la traída del gofio, pues realmente es una rama bailando, pero que en vez de rama llevas el gofio de un lugar a otro. La traída del barro, es decir, de un lugar alfarero, pues que traen el barro para hacer la loza, la alfarería. Pues bien, la fiesta, la traída del barro, según los lugares. Y bueno, y esa, pues la traída del agua, por ejemplo, la traída del agua, que es el lomo maullo telde.
son fiestas que va muchísima gente porque la gente, como son muy divertidas, y tampoco cuesta mucho dinero organizarlas, porque es contratar una banda de música y echar a la gente a la calle. Bueno, en el caso de los momagullos, pues la sequía tiene que correr el agua para que la gente pueda recoger el agua. Bien, por ahí van las cosas. Sin embargo, de Gran Canaria, para mí, una de las manifestaciones que sí tendría que declararse es otra rama, la de Santo Domingo, porque realmente es una rama que tiene partida de nacimiento y realmente puede dar pistas sobre las otras, o por lo menos esta se sabe por qué nació. Ya se bailaba la rama a principios del siglo XX, porque de antes no tenemos noticia. Pero ocurre en 1918 un tremendo temporal, le arranca el techo de madera a la iglesia, lo traslada varios centenares de metros, fue una catástrofe tremenda, tiró los muros del cementerio, pero no le pasó nada a nadie. Y entonces los vecinos, en agradecimiento, ¿qué se les ocurre? Bailaremos la rama todos los años. Por tanto, claramente como una promesa, el voto de la rama, que fue en el 18, es decir, en el 2018, la ciudad, todo el municipio, celebró el centenario de la rama, y eso ya lo veremos después. Bien, y digamos que ahí, pues la elaboración artesanal del queso de flor, tanto en Guía como en Gáldar, como en Moya, la fiesta de la Virgen del Pino con sus itinerarios, los traslados de la imagen, en fin. Hay muchas posibilidades también que no las vamos a reseñar todas. Fuerteventura tiene 2 declarados y además son 2 diferentes. Por una parte, la romería de la Virgen de la Peña, y no tiene una localización concreta, sino es toda la isla, es decir, todos los caminos que parten desde cualquier punto de la isla de Fuerteventura hacia el santuario de la Virgen de la Peña está declarado, digamos, ese recorrido como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Digamos que los majoreros, que es el nombre de los habitantes de Fuerteventura, se llaman majoreros. Los majoreros parten desde los 6 municipios que tiene la isla. Y el otro bien está relacionado también con una batalla, que es con la batalla de Tamacite y el Cuchillete. Pero no es ya no está relacionado con la batalla de Lepanto, sino es una batalla de un ataque corsario británico de 1740, donde, digamos, los majoreros, a lomos de sus camellos, por el medio tradicional de la isla, pues vencen a los ingleses. Y ahí le hacen una promesa al arcángel San Miguel, que es el patrono de Tuineje. Tuineje es la localidad. Y entonces se llama las fiestas juradas de San Miguel Arcángel, y están también declaradas. Bueno, aquí como un paréntesis, fíjense si es la isla que está más cerca de África, Fuerteventura, la más bajita. Tenerife, háganse idea, que tiene una altura de casi 4.000 metros. El Pico Teide tiene 3.718 metros, es la montaña más alta de España, porque en la península el Mulhacén, en Sierra Granada, no llega a esa altura. El más alto de España está en Canarias y tiene casi 4.000 metros. Y la isla de Fuerteventura, hermanita de Tenerife, solo llega a 600 metros. Y, sin embargo, es más grande que Gran Canaria y que La Palma. La Palma es más pequeña y llega a 2.400 metros de altura, o sea que Fuerteventura es bastante bajita. Y después está la más cerca de África, tanto así, porque también es patrimonio intangible, los dichos populares, que se dice de Fuerteventura a Berbería, se va y se vuelve en un día. O de Tuineje a Morería, se va y se vuelve en un día. Si está tan cerca que en navegación antigua, un barco podía ir desde Tuineje, el sur de Fuerteventura, a la costa africana y volver en el día. Bien, eso era terrible, porque como todos sabemos, Canarias, geográficamente africana, porque está al ladito, lo estamos viendo ahora, políticamente europea y humanamente americana, que es lo que hablamos siempre de esa tricontinentalidad canaria, ¿no? Canarias, por geografía, está en África, pertenece a Europa y por su forma de ser se considera americana. ¿Esto cómo se refleja? Que Fuerteventura es tanto al lado de África, a 100 kilómetros, de espalda completamente a África, igual que todo Canarias, y mirando para América, mirando para Cuba, mirando para Uruguay, mirando para Venezuela, etcétera, etcétera. Y no para lo que tenía más cerca. ¿Cuál es la relación con África? Pues darse leña constantemente. Hasta que recientemente ya la situación ha cambiado y tenemos vuelos directos y ahora en el aeropuerto de Gran Canaria, pues claro, los vuelos pues van a Nuakchot, a Nuadhibou, a Dakar, a Banjul, Praia, etc. Bien, pero esto en el pasado no era así. Y Lanzarote pues solo cuenta con un bien declarado,
que es el lugar justo donde Lanzarote tuvo unas erupciones volcánicas tremendas en 1736. Algunos habrán oído hablar del Parque Nacional de Timanfaya, la Montaña del Fuego, de la erupción del 1736, y en una de estas, pues la lava iba a llegar al pueblo de Tinajo. No se les ocurre otra cosa a un fraile, sacar la Virgen de los Dolores e irse caminando con una cruz delante a donde venía la lengua de lava. Y cuando el relato dice, esto estamos hablando de un relato del siglo XVIII, no tan antiguo, planta, cuando llega justo a la lava, planta la cruz y ahí se detiene la lava. Pues bien, ese hecho es lo que está declarado patrimonio intangible en la isla de Fuerteventura, y digamos que recordaría un hecho milagroso. Actualmente la Virgen de los Dolores se ha convertido en la patrona de la isla. Anteriormente la patrona era también la Virgen de las Nieves y pasó a ser la Virgen de los Dolores, que también le llaman la Virgen de los Volcanes. Bien, en la isla pues hay otros también tantos bienes que podían ser declarados, como los diabletes de Teguise para el carnaval, la parranda de buches de Arrecife, de la capital, para carnaval. Es decir, le sacan el buche a la panza del pescado, lo hacen como si fuera un globo. No sé decir la palabra, no voy a decir la palabra canaria, pero aquí suena mal, y se empiezan a dar golpes la gente, van vestidos con una especie de, con la montera tradicional y la cara un poco tapada, y van dándole detrás de la gente como asustándola, ¿no? La parranda de buche se llama en ese caso. Los ranchos de Pascua, y vale el pastor también en Teguise, la romería, la Virgen de las Nieves en la montaña de su nombre, que es la antigua patrona de la isla. En fin, que hay muchísimos eventos que podíamos también incluir. Como ven, hemos visto lo que hay y hemos visto también algo de lo que se podía declarar. Bien, yo también incluí aquí dos ejemplos americanos, y mi atrevimiento fue por una doble razón. Estuve 5 años trabajando en Guatemala, y fui director del Plan Maestro de Antigua, como comentó, hice el catálogo de las aldeas, cursos de capacitación, entonces, digamos que hice el catálogo con un equipo guatemalteco. Entonces, aquí pues también incluía, pero claro, no da tiempo de todo esto, pues un poco lo que se ha declarado de patrimonio inmaterial en la antigua Guatemala, por lo menos no lo que se ha declarado, lo que se ha catalogado, perdón, porque precisamente la finalidad era, bueno, y en esto tengo que resaltar, era la colaboración que tuvo con nosotros el Centro de Formación Iberoamericana de la Agencia Española, de la ESI, en Guatemala, que siempre nos ofreció todo bien, aunque digamos que la financiación completa de todos estos programas que hicimos en Guatemala vinieron por otra parte. Por una parte fueron de la Unión Europea, de un programa que era de desarrollo para los archipiélagos atlánticos. Ustedes saben que Canarias, aparte de ser Canarias, es Macaronesia. La Macaronesia es la región geográfica donde está Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde. Todo de cultura portuguesa menos nosotros. Entonces, nosotros somos región ultraperiférica de la Unión Europea, Canarias, al igual que en América, pues Guadalupe, Martinica o la Guayana Francesa. Y entonces hay unos programas especiales para cada una de esas zonas de desarrollo regional que vienen de la Unión Europea. Este programa para la Macaronesia, que le correspondía a Canarias, se podía hacer con otro país. Y entonces Canarias destinó fondos a Guatemala. Y digamos que de esos fondos se hicieron al 100%. O sea, no hubo... hubo alguna mala lengua en Guatemala, y después, segunda parte, fue que habíamos ido, con la época de crisis en España, que habíamos ido poco menos que a matar al hambre a Guatemala. Digo, hijo, ni un lápiz no se le pidió. Bien. Y la segunda parte, ya el plan maestro, lo puso el gobierno de Canarias, ya ni fondo europeo, regalo del gobierno de Canarias, porque el hermano Pedro, que es el primer santo guatemalteco, es nacido en Canarias. Y eso fue un presupuesto de 90.000 euros. Netos del gobierno de Canarias, ni un centavito de quetzal tuvieron que poner. Y todo el equipo, menos los dos directores, guatemaltecos, todos 100%. Bien, el patrimonio intangible, que hablar de esta ciudad, vamos a saltarnos todo, ustedes lo conocen,
la ciudad, núcleo nómada, varios asentamientos, hasta que llega al final, en el valle del Panchoy, 1723, el gran terremoto de Santa Marta, se asusta parte del gobierno, otra parte no, pero los que podían decidir dicen, no, hay que cambiar la capital, nos vamos a crear otra ciudad. Se funda Nueva Guatemala de la Asunción, que hoy día es la ciudad de Guatemala. Bien, obligan que la ciudad, prácticamente la ciudad desaparece oficialmente. Luego la ciudad no desaparece, la ciudad no solo no desaparece, sino que la ciudad luego tienen que reconocer que existe, le quitan el nombre, ya no te puedes llamar Santiago de los Caballeros de Guatemala, ahora te llama Antigua Guatemala. A partir de 1775, creo que es cuando la reconoce. No, más tarde, creo que por eso en el 90, pero antes de finalizar el siglo XVIII. Hoy día es una ciudad con un patrimonio intangible maravilloso, riquísimo, y que con celebraciones a lo largo de todo el año, que es lo que predomina. Creo que este sería un poco el esquema que nos ofrece Antigua Guatemala. Digamos, como cuando me dicen un catálogo de patrimonio intangible, como mínimo un año, porque tengo que ver cómo funciona la ciudad en un año. Es decir, mientras un catálogo de patrimonio arquitectónico o de bienes muebles se puede hacer según el equipo que tenga en menos tiempo, como mínimo, no, es que tenemos que ver qué pasa en la ciudad. Bueno, y si que una fiesta lustral y no toca, pues en ese año pues no lo puedo hacer. O sea, que también tiene una complejidad de estudio el patrimonio intangible que no tiene, digamos, los tangibles. Pues bien, en principio, digamos que estando un año en Antigua, pues tendríamos, digamos, toda una serie, una ciudad, para mí, de una vitalidad, una ciudad muy viva, un centro histórico como sea patrimonio de la humanidad. Bien, rápidamente, pues son manifestaciones que tienen tanto como escenario lo interior de los templos, como los espacios urbanos, como las calles, las plazas, los desplazamientos de un núcleo a otro con itinerarios a veces muy, muy largos. Y es curioso cuando uno está, por ejemplo, en la Plaza Mayor, que se llama el Parque Central, a veces te digo, bueno, ¿y dónde están los antigüeños? Sí, gente de la calle, ¿dónde están? Porque claro, todo el centro se ha convertido en tiendas y en restaurantes, no vive la gente. Pero es curioso, cuando hay un acto de cohesión social, sobre todo lo de las fiestas de Cuaresma, empieza a salir gente de todos lados, miles y miles y miles en las cofradías, porque las cofradías son importantísimas, y son con miles y miles de personas, es una cosa asombrosa. Y, digamos, sobre todo las procesiones de Cuaresma, Semana Santa, y las velaciones con los huertos, las cofradías, las composiciones musicales, las imágenes, su vestimenta barroca, los tronos, las alfombras, etcétera. Las cruces de mayo, que también, igual que otros países, están vinculadas al gremio de los albañiles, las procesiones de las distintas iglesias, la Virgen del Rosario en la Merced, el Santo Hermano Pedro, el Corpus Christi, por ejemplo, que está todo el tiempo, el novenario del Corpus Christi, en la puerta de la catedral, tocando tambor y flauta, mientras el Santísimo está expuesto en el novenario. Entonces uno va por la calle y ve, bueno, que hace esos dos señores ahí en la puerta de la catedral tocando la flautita y el tambor. Está anunciando que está el Santísimo expuesto en las fiestas de Corpus, toda la semana. Eso también se repite, el tambor y la flauta, en la fiesta de finados, que tiene una gran importancia, en la fiesta de los difuntos, que también alfombran todo el cementerio. Y también la comida muy especial que se llama la fiambre, se come fiambre, que es prácticamente meter en una olla pues todo, tanto verduras como carnes diversas, etcétera. Y es una comida muy, muy típica de allí. Bueno, por supuesto que la comida también la incluimos en los catálogos, los juegos, etcétera. Luego está la quema del diablo con Inmaculada, la fiesta de Santiago, los cascarones del carnaval, en fin. Serían, digamos, un poco largos tal, y aparte de eso más largos, si encima no solo el leo, los del centro ciudad, que es esto, como también las aldeas, que es justo el trabajo que hicimos. Bien, ¿qué nos interesó de Guadalajara, de México? Bien, hace unos años, bueno, y tanto, por el siglo pasado, en 1997, pues planteábamos la imbricación de las cabeceras prehispánicas de Gran Canaria, recuperarlas de alguna manera, porque tenemos también que esos territorios, es verdad que los territorios cambian, las fronteras cambian, y podemos hablar de superpuestos, pero bien, en alguna manera es para establecer un debate. Entonces, en Gran Canaria, finales del siglo pasado, en el 97, pues propusimos, digamos que, de alguna manera, las cabeceras prehispánicas de la isla, Gáldar y Telde, que tuvieran más protagonismo en la actualidad. Porque realmente, después de la conquista, no se convirtieron en ciudades arqueológicas,
siguieron hasta la actualidad y, como podemos decir, están vivitas y coleando. Entonces, eso mismo, esa misma experiencia que luego allá se planteó en un documento, además fue aceptado en un proyecto del Cabildo Gran Canaria, se llama Gran Canaria Siglo XXI, se aceptó que tuviera mayor protagonismo. Pues bien, hace unos años se convocó por el CUAD, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, un congreso sobre relación entre ciudad y turismo, y ahí pues tuvimos la idea de plantear esto mismo para Guadalajara, y un poco lo que traigo aquí. En definitiva, ¿qué se planteaba? Pues bueno, esta misma idea, que Guadalajara, esto era un congreso para el turismo, por tanto, era cultural y era turístico. Pues plantear qué es la cabecera histórica de una territorialidad supranacional, en el sentido que Guadalajara fue la cabecera de Nueva Galicia y gran parte de Estados Unidos, lo que fue hispano y lo que fue de México, y que es capitalidad histórica de todo eso. En fin, yo no sé si a lo mejor, digo, pues casi mejor que lo diga alguien que no sea mexicano a que lo diga un mexicano, porque al fin y al cabo si lo dice un canario, bueno, pues lo dijo él. Y en Estados Unidos se puede molestar sí o no, gustarles o no. Pero bueno, digo, voy a atreverme y lo voy a decir. Guadalajara, en uno de los territorios históricos, una de las territorios históricas, es la cabecera histórica supranacional de buena parte de México y buena parte de Estados Unidos. Y eso es un recurso cultural que intangiblemente le pertenece a la ciudad de Guadalajara y que, por tanto, puede dar por cierto y presumir de ello si quiere. Entonces, ahí lo dejamos en esa ponencia y hoy lo he querido traer aquí. Porque digamos que de rebote, eso mismo lo planteo yo para Canarias, que se recupere la territorialidad histórica a partir de esa ponencia que se hizo en el Congreso de Guadalajara. Bien, aquí lógicamente se pone una serie de consideraciones, pues cuando se establece que Guadalajara era la capital no solo de Nueva Galicia, sino de todo lo que se descubriera hacia el norte. Todo lo que el imperio fuera hacia el norte, eso pertenecería a Guadalajara. Con lo cual, desde el punto de vista del imperio en sí, sería la jurisdicción más grande de la América hispana, lo de Guadalajara. Bien, yo también lo hice en ese momento con respecto a Antigua Guatemala, que también era otra ciudad que conocía, que al fin y al cabo pues son las dos audiencias que dependen del Virreino de Nueva España, de Ciudad de México, la que está al norte y la que está al sur. Y bien, pues con todo esto yo llegaba a un estudio de caso. Es decir, la ley de Canarias, qué se ha declarado en Canarias, qué se puede declarar, qué se ha hecho en Guatemala y lo del territorio en Guadalajara. Entonces, digamos, todo eso, la coctelera, ahora la quería aplicar a un estudio de caso. ¿Qué es lo que veríamos ahora en las imágenes? Y luego después de verlas, ya no lo voy a leer, aunque está el texto ahí, ya no voy a hacer un texto tan ajustado, por eso a veces es mejor leer para no irse uno, como decíamos, por las nubes, y ya luego después simplemente leería unas conclusiones. ¿Está muy aburrido? Yo de aquí no veo, yo es como si estuviera solo, salvo la de la primera fila, que veo un poquito, ya de ahí para atrás, con los focos, es como si estuviera hablando yo solo. Bueno, estamos ubicados y esto, ya ahora nos centramos en la isla de Gran Canaria. Para los que no conocen el mapa de Canarias, pues las islas, digamos, están con este despliegue. Si esto sería la costa africana, estaría Lanzarote con la Graciosa al norte, Fuerteventura, lista África, y lo hay en línea recta hacia acá. Gran Canaria, Tenerife, La Gomera más pequeña, La Palma y El Hierro. El Hierro sería ya la más pegada, del Hierro para allá, América. El Hierro, como sabes, fue meridiano cero durante un tiempo, hasta que los ingleses también nos lo quitaron. Y luego, pues, y son dos provincias, digamos que las 4 orientales, la provincia de Las Palmas, capital Las Palmas de Gran Canaria, y las 4 occidentales, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, capital Santa Cruz de Tenerife. Y después cada isla tiene una capital, que es donde está la sede del Cabildo, y después los municipios que corresponden a cada una, que van desde 3, la menos ninguno, porque Graciosa no tiene ninguno, a 31, que tiene Tenerife. Bien. Ahora nos vamos a ubicar en el noroeste de Gran Canaria, este es el noroeste
Gran Canaria. Ahí verán una montaña cerca de la costa, es un cono volcánico, es la montaña de Gáldar. La ciudad que ven más grande es Gáldar, la capital prehispánica de la isla, y la otra más pequeña, que está al otro lado contrario, es Santa María de Guía, que es fundación española, que se hace junto al lado de la Canaria. Muchos dicen que para controlar, que es un núcleo gendarme para controlar el núcleo canario antiguo. Entonces, el núcleo canario antiguo, los que no quisieron, los canarios naturales o los colonos que no quisieron mestizarse, se van a fundar la ciudad al lado, y eso pues creó un conflicto de enemistad entre ambas que casi llegó hasta la actualidad. Ahora mismo ya se han declarado ciudades hermanas, pero realmente han sido siempre una pugna muy grande, ¿no? Y claro, la ciudad, digamos, la más pequeña era Barrio de la Primera. Cuando le dan vara de alcaldía en 1526, pues se produce también un pleito tremendo que llegan hasta la corte para protestar por lo mismo. Aquí hay una zona relativamente llana, esto aquí, ya, aunque ya poco llano, ya incluso ya se llama Los Llanos, porque claro, allí los llanos no, es muy poco. Y esta zona baja es la que están todos los cultivos comerciales de la conquista, desde el final del siglo XV. La conquista de Gran Canaria es 1483. Sin embargo, La Palma y Tenerife se conquistan después de la llegada de Colón a América. Es decir, que parte de América formó parte del imperio cuando Canarias había dos islas que no, porque La Palma se conquista en el 93 y Tenerife en el 96. Con lo cual, digamos, la conquista de Canarias está justo en medio de la llegada de Colón a América. Bueno, aquí estaba la capital de la isla, Gáldar. ¿No? No sé. ¿Cuándo sale? No. O sea, lo que está señalando acá. Yo no. Vale. No, es sencillo. Esto Gáldar, que era Gáldar, y esto Santa María de Guía, es una vista actual. Y ahora no estoy señalando nada. Esta zona se establecen todos los cultivos comerciales que le interesaba a Europa de la conquista. Y cuando no le interesaba, se caía en la ruina. Es decir, la caña de azúcar, después luego el vino, ya el 19 la cochinilla, y ya luego viene el plátano. Todo lo que ven ahí en verde o con invernadero es cultivo de plátano. Y luego el tomate, pero que el tomate es más de la zona sur. Toda esta zona es de bosque de pinares, de pino canario, toda esta la zona, todo esto se incendió ahora, ¿no? No sé si algunos oyeron del terrible incendio que tuvimos en la isla, y es toda esta zona. Bien, todo esto, después de la conquista, pues se produce los repartimientos de tierras y agua, que el gobernador, pues en fin, todo el proceso igual que pasa en América, pero que ahora no es objeto de esta conferencia. Bien, la mayoría de las actividades que vamos a contar van a ser aquí en el casco de la ciudad. Gáldar, que el nombre antiguo sería Agáldar, con lo cual si aplicamos la ley patrimonio con la toponimia clara, habría que poner a la entrada en la señalítica Gáldar y Agáldar también, si aplicamos la ley de patrimonio. Bueno, esto más o menos es lo mismo. El avión se va acercando, digamos, a Tenerife. Esto sería la punta de la aldea. Aquí se produjo un desembarco portugués porque hubo, digamos, rivalidad también entre Portugal y España, lo mismo que hubo aquí. Pero aquí con anterioridad estamos hablando de 1478, hay un desembarco del almirante Sardiña aquí y se queda el lugar como puerto de Sardina, que es el puerto de Gáldar. Hoy día no está en uso, y esta la punta, se llama también Punta de Sardina. Hay otra zona que es Diego de Silva, Diego de Silva, otro portugués, otro desembarco portugués. Aquí, sin embargo, ven, toda esta zona, el plátano también se cultiva en invernadero, como pueden ver aquí, a veces a cielo abierto o invernadero. Esta es la punta noroeste de Gran Canaria. Y el municipio pues va de costa a cumbre. El municipio de Gáldar, que vamos a trabajar, va desde la costa hasta 1.700 metros de altitud. Con lo cual, en los inviernos fríos, en la zona alta hay nieve. Puede haber o nada o más que la que estamos viendo en este momento, una zona de pinar. Toda esta zona yo no he querido ir porque esta zona se quemó toda el mes pasado. Y esta es justo la zona donde está refugiada la Casa Cueva, que no es tema ahora mismo de
que les vaya a tratar, y esta ya forma parte del perímetro de lo que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad, más o menos de este Estero hacia la parte de acá. Ya esta es la zona costera del municipio y va, digamos, subiendo de forma escalonada, podríamos decir, en 3 escalones, uno de costa, otro de medianía y otro de cumbre. Este ya es el de cumbre, aquí justo en este valle, en este barranco estrecho, que se llama Barranco Hondo, es donde está Risco Caído, que es lo que fue, digamos, el monumento estrella que se puso para la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria, que es un medidor astronómico. Al fondo está el Pinar de Tamadaba, felizmente escapó. Bueno, estuvo ardiendo en parte. Yo lo veía de mi casa, era una cosa tremenda verlo arder, pero no se incendió del todo. Bueno, esta es la visión en invierno, en verano está completamente seco. Vemos cómo se ha ido formando este paisaje cultural a partir, sobre todo, de la ganadería y digamos, el tema de los quesos de esta zona, que ya del siglo XVII decían que se podían comparar con los de Parma y con los de Flandes. Y sobre todo el hábitat en esta zona, pero que no es tema de ahora, pero que es un tema que, como algunos y algunas que están aquí saben, me apasiona, he escrito mucho sobre ello, de la Casa Cueva, y que nos llevó pues a hermanarnos, somos hermanos de la ciudad de Matera, capital europea de la cultura, en este año, y precisamente somos hermanos pues por la Casa Cueva, en ambos casos. Bueno, aquí se ve el Teide al fondo, supongo que se ve, ¿lo ven? Sí, que es el pico más alto de España. Esto es la isla de Tenerife, está el mar de nube entre Gran Canaria y Tenerife. Y bueno, aquí tenemos la fiesta. Precisamente Galdar, digamos que tampoco que sería un gran ejemplo, pero en relativo sí es un buen ejemplo, porque, por ejemplo, las fiestas mayores de Santiago, que son fiestas dedicadas al apóstol desde antes de la conquista, todos los años se le dedica a un hecho patrimonial. Ya les comenté, la de este año, como ven, no sé si alcanzan a leer aquí debajo, Necrópolis de la Guancha, Monumento Histórico Nacional, 70 años. Y lo que ven aquí es la planta casi circular del túmulo. Este es el túmulo de la Guancha. Entonces, las fiestas están dedicadas al túmulo de la Guancha y el cartel también está inspirado en el túmulo con los 70 años. Y, por ejemplo, los actos de mayor afluencia, tanto los decorados, todos están en relación con la efeméride del año. El año pasado celebró el centenario de la rama de Juncalillo, como les comentaba. Bueno, esta es la decoración de toda la calle, se pone con elementos, mezcla de elementos prehispánicos, esta es la capital prehispánica, claro, si no lo pone Galdar, ¿quién lo va a poner? Y entonces también elementos vegetales, el drago, hay un draguito que no sé si lo han visto, un drago pequeño, Dracaena dracus canariensis, en la Plaza de España, allí muy cerquita de Isabel la Católica, y por cierto del monumento a los canarios pobladores, colonos de Montevideo, que como sabe está ocupado. Alguien ha hecho una casetita en el monumento, no lo he mandado para allá la foto, porque si no lo ponen en todos los periódicos Gran Canario, de cómo está el monumento dedicado a las familias canarias que vienen de colonos a Montevideo, que está convertido en una cabañita. No sé si lo han visto. Bueno, hasta anoche estaba. Y entonces tenemos aquí, digamos, la decoración festiva, también todo el tema de la fiesta, el tema de los arreglos. Vean que el escenario también está inspirado en el túmulo de la Guancha, en un hecho patrimonial, de patrimonio histórico. Vean el medio túmulo, está en la Plaza de Santiago. Aquí tenemos la fiesta de Santiago, desde luego, sería el bien inmaterial más importante, no por un acto, sino por todo el conjunto de la fiesta. Santiago se entroniza antes de la conquista, por tanto se celebra desde antes de la conquista de la isla. Aquí se ve la torre sur de la iglesia de Santiago, las araucarias, y luego ya la exhibición pirotécnica. Pero antes de esta exhibición pirotécnica, en la plaza que lleva en la cantina de Enteca, hay una proyección de imágenes con sonido. Y entonces eso fue dedicado cada año a un hecho patrimonial. Este año, como les digo, al túmulo de la Guancha. Fíjense, toda esta gente está viendo, en este caso están aquí hacia el escenario, pero luego vuelta hacia este lado acá,
estarían viendo la exaltación del 70 aniversario de la creación del túmulo de la Guancha. Son una fiesta de mucho arraigo. En la isla es día de trabajo, solo festivo en el municipio de Santiago. Fíjense la cantidad de gente que acude. Y estos son los arreglos también efímeros que se hace en el templo neoclásico de final del siglo XVIII. Aquí está el patrón Santiago, que es una imagen mexicana de principios del siglo XVII. Sustituye a la imagen que llegó de la península en el momento de la conquista. Está la celebración solemnísima del Día de Santiago, con el obispo y el clero. Y la fiesta de Santiago en sí constituye, con una serie de actos, pues el hecho patrimonial. Aquí tenemos Santiago, que además es alcalde de la ciudad, alcalde mayor, como lo ven, en la cultura mexicana del siglo XVII. Y hay actos pues muy variados, como es el volcán, una fiesta muy antigua que viene de las fogaleras antiguas, de encender las fogaleras, las hogueras, como para anunciar la fiesta de lo alto de la montaña. Al mismo tiempo es un simulacro de que ha estallado el volcán, el que veíamos al principio, anuncia la fiesta y cumple ambas se convierte en un hecho festivo, el miedo a tener el volcán al lado. Y es el volcán anunciador, que se ve incluso desde Tenerife, ¿no? Aquí tenemos la procesión del principal, esta es la bandera canaria. Aquí, después, es un acto como muy institucional también, está el alcalde de Gáldar. Aquí justo está el vicealcalde de Matera, que este año, como ciudad hermana, está invitada, el alcalde de la ciudad vecina. La ciudad vecina, pues ahora copresiden la fiesta, uno en la otra. Esta es la vicealcaldesa y este es el primer teniente alcalde, luego ya estaría el resto de los concejales hasta el número 21, la procesión de Santiago. Y después la mayor concentración es porque también el Papa ha dado el privilegio del año santo jacobeo y ahora toca el 21. Entonces los peregrinos pueden ir a Gáldar igual que a Compostela. Aquí vemos toda esta acumulación de elementos a lo largo de los siglos, con el pendón de la ciudad, con los maceros, o bien algunas fiestas que se han recuperado recientemente. Se había perdido los caballitos de fuego. Y fue una cosa tremenda que hace unos años, a través de una nota de unas referencias del siglo XIX, lo restituye el ayuntamiento y es una fiesta que participan miles y miles de personas. Estos son lo que llamamos los papahuevos. Sobre la monografía de los papahuevos le dejé ayer un libro en la biblioteca del Centro Cultural de España sobre los papahuevos de Gran Canaria. Nosotros sí llamamos gigangas en México, cabezones, gigantones, gigantes, en fin. Y estos son con reyes prehispánicos y estos otros están inspirados en el pintor Antonio Padrón, los papahuevos. Y estos son los caballitos de fuego. Vean desde aquí arriba hasta aquí abajo toda la cantidad de gente que va a los caballitos. Y se ha restituido hace como 6 o 7 años. O sea que fue un éxito tremendo, ¿no? Una parte del cortejo, lo que llamamos la pandorga, coincide también con algo que vi en la calenda de Oaxaca, estas iluminarias, no me acuerdo cómo se llamaba allí. Y entonces la pandorga la organiza la Casa Museo Antonio Padrón, que es Centro de Arte Indigenista. Del Cabildo de Gran Canaria tiene distintos museos y uno de ellos es la Casa Museo Antonio Padrón, en Gáldar, un pintor de allí, que murió en 1968, y él era lo que llamaba un pintor indigenista dentro de lo que es el indigenismo canario, y se convirtió en Centro de Arte Indigenista. Justo este libro que les comentaba antes, que dejé también otro aquí en el Centro Cultural de España, que es Canarias América, Puentes Artísticos en el siglo XX, que es el número 1 de la colección Indigenismos Transatlánticos, pues trata también de este pintor. Y la Casa Antonio Padrón hace una labor impresionante en cuanto a difusión de patrimonio intangible, con los saberes populares, con los yerberos, las santiguadoras, digamos la sanación popular, medicina popular, aguadora, lavandera. Pero justo hoy, esta tarde, se celebra el Día de la Mujer Rural allá, no sé si es una fiesta internacional o allá se celebra hoy.
el Día de la Mujer Rural, y va a estar dedicado a las aguadoras. Pues bien, tanto a partir de ahí se abre una exposición dedicada a las aguadoras como patrimonio intangible, y la semana que viene hay unos coloquios. Pero se han hecho, digamos, sobre distintos aspectos, como les acabo de comentar. Y también la Casa, este museo, participa con la Pandorga, que lo que ven aquí, aunque no se aprecia bien, son elementos de la pintura de Antonio Padrón. Aquí está pasado, vean que también la decoración, que es importante, como intangible, por lo variable. La ciudad decorada, la imagen permanente, la imagen cambiante de la ciudad. Esta imagen es del momento que es, porque es del mes de Santiago. Si yo la foto la hago en el mes de agosto, no estaría ni esta bandera ni estos paneles, porque no sería mes de Santiago. Lo que nos indica es la fugacidad del mes de Santiago. Están porque es mes de Santiago. Vean la Pandorga de los Caballeros de Fuego. Esto es la rama. Santiago tiene también una rama y enramada, de carácter menor. Vean, la gente van con las ramas, bailando, los papahuevos y los elementos prehispánicos que adornan toda la ciudad. Aquí las ramas varían según los sitios. Por ejemplo, es un calillo solo de pino. Un señor hace dos años llevó una rama que era de pino, casi lo matan. Y en la de Santiago predomina la de olivo. En otros sitios pues se llevan poleos, eucaliptos, pino, y esta termina en el... Este fue el señor justo que con su buena voluntad llevó también este ramo a la de Juncalillo, y es que casi lo matan, ¿no? Y él es muy participativo, es un líder vecinal de Caideros de San José, del municipio de Galda. Bien, incluso trae flores de cardo, que esta flor de cardo es la que se utiliza para el cuajo del llamado queso de flor, que es lo que le da el sabor amarguito. Supongo, Nani, que lo has probado muchas veces, y que es una maravilla de queso. Bueno, entonces esto termina con la enramada de la escultura de Santiago, pero una escultura que está en la calle, no al santo de la iglesia, sino un monumento que es Santiago. Aquí vemos Santiago, el día de la romería, de su ofrenda. Aquí vemos nuestro mexicanito favorito. Como ven, elementos prehispánicos y vegetales. Todavía está todo ese elemento muy presente. Aquí estoy yo haciendo mi ofrenda a Santiago con esta cebolla enorme, que también la cebolla, estas son no son de concurso, estas son cebollitas normales. Estas son normales, se hace la fiesta de la cebolla, que son enormes. Estas son normalitas. Se dan solo en un lugar muy limitado. Bueno, la ropa la tengo incompleta, porque había ola de calor. Entonces, cuando viene la calor, llevo, digamos, lo mínimo. Los quesos que comentaba, los quesos de flor, esta técnica del saber popular, con los cuajos, el que se hace con la flor. Aquí ven que incluso las carretas, vean que esta carreta restituye el lenguaje amazigh, que es la lengua, el amazigh se hablaba en todo el norte de África. Canarias tenía el amazigh isleño, ya no se conserva, y vean el túmulo de la Guancha. Incluso las carretas de ofrenda al santo llevan elementos patrimoniales. Aquí está la planta del túmulo de la Guancha, el túmulo del enterramiento de los Guanartemes. O bien los pedreros, que es otro oficio que se ha perdido. Se ha hecho una investigación. Bueno, hay un festival que ya veremos, se llama el Festival Agaldar, que todos los años se resalta, digamos, todos estos oficios, especialmente este año creo que va a estar dedicado a las lavanderas. Se está restaurando, justo el ayuntamiento ha desenterrado unos lavaderos. Bueno, aquí vean otra, esto es la lucha canaria. La lucha canaria, como sabes, la modalidad de lucha específica de las islas, también protegida en la ley. Aquí se ve el dibujo, también tiene su carretita, y vean que la cebolla. Es decir, lo que más produce el municipio es plátano, pero lo más representativo es la cebolla. Bueno, las ferias de ganado. Aquí vemos. Ya me asusté porque esa imagen no tendría que ir ahí. Entonces, no sé si se me han transfugido. Bueno, y otro elemento festivo importante es la batalla de Flores. La batalla de Flores es una cabalgata, pero que después de un recorrido formal, ya todo el mundo con bolas de confetis y serpentinas se empieza a guerrear unos con otros, ¿no? La batalla de Flores es bastante común en todos sitios, no sé, también en Uruguay. En Gran Canaria se daban en las ciudades más importantes y desaparecieron de todos los lugares. Solo se previvieron en Galda y en Guía, las dos ciudades vecinas. Y
Ahora, y tanto es así que en las dos ciudades, las fiestas de barrio también tienen sus pequeñas batallas de flores, por influjo de la cabecera municipal, ¿no? Está, lógicamente, la de Santiago. Bueno, es tan importante que incluso la televisión pública la ha retransmitido en directo. Y yo he estado de narrador. Vean cómo la gente se lo pasa muy bien. Y tenemos otras fiestas como esto es Santa Ana, al día siguiente. Santa Ana tenemos una reliquia de la santa, pero Santa Ana, bien, la imagen no creo que sea argentina, pero viene por un motivo argentino, porque esta imagen, la moderna que está ahora, es del Colegio de las Monjas Argentinas que se establecen en Galdar a principios del siglo XX. Pero la imagen antigua es del momento de la conquista, y esta fiesta la funda una princesa indígena que se llama Tenesoya Vidina, se casa tiene una historia, un relato fantástico, porque la raptan antes de la conquista, se llevan a Lanzarote, allí se casa con un colono de origen francés, Betancourt, luego cuando termina la conquista se vuelve a Gran Canaria y funda la capilla de Santa Ana. Y hay un poema, incluso del siglo XVI, de un importante poeta gran canario que es Cairasco de Figueroa, que tiene un poema dedicado a ella y muchos más posteriores. Cairasco de Figueroa se supone que es maestro de Silvestre de Balboa, que es el que escribe Espejo de Paciencia, que es el primer libro de literatura española en la isla de Cuba. Y aquí nos vamos a la patria del arzobispo de Sucre, a Juncalillo de Fray Jesús, aquí estamos a 1200 metros de altura, hemos ido a la costa, a la parte alta, y aquí tenemos la rama del Santo Domingo. Aquí llevan dos tipos, esto le llaman locajos. Estos son los gajos grandes y los que son más pequeños, los gajos chicos. Los grandes van delante de la banda y los chicos detrás. Entonces, esta es la que precisamente les comentaba. Fíjense que ya se había producido el incendio sin pensar que iba a ser de las dimensiones que fuera y, por tanto, se siguió bailando la rama. Vean, parece un bosque andante y esta data de 1918, con sus papahuevos, y al final se ofrenda y luego ya todo el mundo a misa. Con lo cual, el origen religioso está muy claro. Termina la rama, se bailando y la gente termina a bailar. Entonces, la rama y dentro a oír la misa. Se mantiene, como ven, toda la costumbre. Y luego después las parrandas, donde curioso se canta mucha música mexicana. Es decir, en Canarias la música mexicana canarizada con instrumentos canarios ha tomado carta de identidad. Bueno, esto es el solsticio de invierno. El primer rayo de sol va directo al túmulo real de los Guanartemes. Y eso no se había descubierto, se ha descubierto hace un par de años. Pues bueno, ya eso hay que incluirlo en este patrimonio intangible de Galdar. Justo en el túmulo que estamos conmemorando el 70 aniversario. Y luego la lluvia de flores de la Ascensión. Está documentada en el siglo XIX, desde el siglo XIX, se sabe hasta los nombres de la gente a la que compraron las flores en el siglo XIX. Aquí ven, durante casi media hora está cayendo flores desde la cúpula, el Santísimo, el altar, el sacramental, y durante media hora está cayendo flores, rosas, pétalos de rosa, en el día de la Ascensión. La bajada de la Virgen de la Vega era una fiesta del final del siglo XV que había desaparecido y también se recupera con un traslado en yunta de bueyes. La Virgen va hacia la zona donde estaba la antigua ermita, como ve, entre Plataneral, vean la montaña al fondo, o un San Juan, que se celebra la fiesta de San Juan y se ha recuperado el nombre de San Juan Marinero. ¿Por qué? En el siglo XVIII aparece flotando en el mar una imagen de San Juan y luego lo veneran con el nombre de San Juan Marinero. Esa imagen ha desaparecido, pero entonces al celebrar la noche de San Juan, se dijo, bueno, se restituye el nombre, el San Juan que había aquí era San Juan Marinero. Se hace en el puerto de Sardina, de Galdar, como comentamos antes. Bueno, aquí ven la noche de San Juan Marinero, los fuegos acuáticos, o la fiesta de San Miguel, que también es de la época de la conquista. Había desaparecido hace unos años. Entonces, se ha recuperado. ¿Cómo? Se declaró patrón de la policía municipal. Y a la policía municipal se encarga de hacer la fiesta. Y ya se ha vuelto a celebrar. En este caso, en el siglo XVIII, un patricio local había dejado en su testamento que se le encendieran 12 velas en el día. Entonces se lee el testamento de la voluntad testamentaria, el capitán Quesada, y el alcalde con el jefe de la policía va a cumplir la voluntad.
y a un servidor como cronista oficial de la ciudad, pues le toca siempre hablar un poquito de eso. Justo el día antes de venir para Uruguay, se celebró el San Miguel el viernes en vez del domingo, pues hablé sobre San Miguel en el siglo XVIII. O la dicha del Corpus Christi. Vean la dicha, espectacular, porque la verdad que han hecho un trabajo, y esto está en relación con la Academia de Dibujo y Pintura de la ciudad. Vean, aquí está encerrada hasta que la dicha se suelta y ven los niños, disfrutan mucho con este evento. Aquí vemos a la vieja regañona, que es un personaje del relato. Aquí vemos la dicha que va tomando la ciudad. Aquí es cuando la están sentenciando a muerte y aquí ya ella recoge de su sangre y la planta, y de esa sangre nace el drago que está en el patio del ayuntamiento, que tiene 300 años. Y entonces esto empezó a hacerse con motivo de los 300 años Corpus y 300 años del drago. La fiesta de San José del Agua, vamos a la zona alta, esto es una rogativa, ha quedado en esta fórmula, pero en el pasado lo que se hacía era, la ermita antigua se llevaba a un riscadero cuando no llovía y amenazaban a San José que si no llovía lo tiraban. Primero lo ponían una semana, esta imagen, a la intemperie, en la espadaña, día y noche, para que se apiadara viendo los campos secos. Y luego lo bajaban hacia la fiesta. Y ya si no llovía ni por una ni por otra, lo amenazaban que lo despeñaban por el barranco abajo, por este barranco hacia acá. Aquí se ve el Teide, San José, y este es San José del Agua. El patrón es San José de los Caideros, que estaría la imagen más grande, tienen dos imágenes. Esta es la iglesia de San José de los Caideros. O el embarque de San Pedro González Telmo, San Telmo, el patrón de la gente de la mar. El embarque sería, aquí lo están a punto de embarcar, fue hace 2 semanas, todo el ciclo de Navidad. Los portales, como llamamos nosotros a los belenes, allí se llama el término portal, o portal de Belén. Los hay municipales como este, o el portal viviente. Vean que aquí, en el mismo entorno de la Casa Cueva, estamos en la zona que es Patrimonio de la Humanidad, lo que se creó Patrimonio de la Humanidad, Barranco en todo abajo, se hace un portal viviente. Y aquí traen todos los oficios, la señora que está cardando la lana, la señora con la lechera, la planchadora, la que está haciendo el queso, hacen pan, incluso ve aquí, pan, en ese momento, pan de verdad, y lo reparten. Ellos lo hacen para ellos mismos, porque prácticamente no va casi nadie de público. Ve a la señora haciendo el queso, en este caso sería el queso tierno, o el tema de Navidad, lo más importante, que es un texto del siglo XVI, es el auto de Reyes Magos. La adoración de los Reyes Magos, llegan los Reyes Magos, y luego ya se hace la representación del auto de Reyes, y la veneración del Niño de los Reyes. El Niño de los Reyes es una tradición que dice que los reyes católicos se lo regalaron al último rey canario cuando se bautiza a Tenesor Semidán, que se bautiza y se llama Fernando Buenarteme. Siempre está todo el relato de cómo quieres llamarte, quiero llamarme como tú. Y entonces le pone, Fernando el Católico, su padrino le pone Fernando. Sí es verdad que está documentado que pasean juntos a caballo por Córdoba y está documentado la presencia. El niño tiene distintas ropitas. La fiesta de San Sebastián con sus arcos, con los vivas al santo. Aquí la rogativa, la plegaria que se hace para que llueva también. El carnaval, no puede faltar, aquí con la bandera brasileña se van a poner los brasileños a llorar de emoción. Bueno, esto es el carnaval. Y la Semana Santa, lógicamente, aquí se está cantando las malagueñas del Martes Santo, las procesiones, los momentos Jueves Santo, que a veces recuerda a los huertos guatemaltecos, aquí está cantándole una malagueña, los alumbrados de la Purísima, que ahora mismo no son sino un reflejo de lo que eran en el pasado. Fíjense cómo se hacían hasta el principio de los años 60, era un espectáculo, incluso con sus pastorcitos, esto un poco, vean, y las cruces de mayo, que no pueden faltar, tanto en ámbitos públicos como privados, la romería de San Isidro el Viejo, data del siglo XVII, la ganería, esta está trafullada. Y luego ya las rosas de Santa Rita. Esta me parece también otra manifestación maravillosa, sencilla, porque es espontánea. Todo el mundo va con sus ramos de rosas, como pueden ver,
Esto es como si fuéramos a poner a la gente de acuerdo, no lo conseguiría, todo el mundo va el 22 de mayo, un día de trabajo. Fíjense la iglesia cómo se llena de gente. Como ven, es una iglesia que todo el año tiene actividad. Entonces, las rosas, y en el momento de la bendición, pues, a veces, si todo el mundo levanta al mismo tiempo, se forma un tapiz de rosas en toda la iglesia. Vean la procesión de Santa Rita, un día normal de trabajo, la cantidad de gente que va, todo el mundo con sus rosas. O bien, bueno, Corpus, que duda cabe, el Corpus Christi, las alfombras de Corpus, las alfombras de flores, el baldaquino de Corpus, también es una fiesta de las alfombras, los doseles, los altares, el corazón de Jesús también se hace alfombra, los colegios hacen alfombra, esas son de sal, se hace mucho la alfombra, se hace mucho de sal. También son de sal. Este incluso el diseño de un artista importante. El corazón de Jesús, luego al final, tiene su exhibición de fuego. O cosas muy curiosas como San Luis, que tiene alguien misteriosamente, manda 365 claveles blancos el día de San Luis a la iglesia para San Luis. No se sabe quién es. Y la iglesia los coloca. Los 365 claveles blancos de San Luis. Misterio. Ni yo lo sé, Luego, en la Purísima, que la Purísima, ahora estamos trabajando aquí porque tenemos una referencia antigua a la calenda de la Purísima. Y está la calenda de Oaxaca, y hay algunos elementos ahí, entonces estamos ahí tirando a ver qué es eso de la calenda aquí en Gáldar. Que tenemos vean, le tiran flores también, y muy solemne. Bueno, es la primera imagen que llega cuando la conquistan, lo que aquel entonces era Nuestra Señora, solo había una Virgen, Nuestra Señora, punto. Después ya pasó a ser Nuestra Señora, vean, con las mantillas canarias, tiene su propio decorado, vean que es importante porque cada fiesta tiene su decorado, es decir, la foto esta está el 8 de diciembre, no, y la de antes la plaza estaba vestida para el mes de julio, o la plaza está vestida para carnaval, ¿sabe? La plaza se va vistiendo según cada momento del año. En eso coincide con Antigua, son fiestas cíclicas, como les decía, a lo largo del año. Santa Lucía, la de los ojos, vean la cantidad de ojos, y todavía la gente la costumbre, en las casas pues no se plancha ni se cose por las tardes, no se hace nada con cuestión de la vista, porque Santa Lucía es la protectora de la vista. Los quesos, esta es la zona de la alfarería, la loza, ya estoy terminando, con la casa cueva, la parte alta todo de casa cueva. Aquí tenemos la loza popular, allí la alfarería se llama la loza, la alfarera es losera, la alfarera nunca se llamaría ya alfarera, y se hace sin torno, menos mal, nunca, siempre rehusaron el torno, nunca quisieron torno. Estas son hay una casa museo que se ha abierto ahora del telar, está la fiesta de la lana, aquí distintas artesanías, los ceros, y ya el Festival a Gáldar que se resalta, por ejemplo, en este festival, en esta edición, se está resaltando a los maestros canteros, la sabiduría popular de las técnicas de la extracción del canto de Gáldar. Aquí están construyendo el puente, aquí están los papahuevos, este es el Festival a Gáldar, que es ahora en el mes de octubre, popular. Aquí, por ejemplo, es el año del drago, la figura danzante, con una ambientación prehispánica, al final las chicas forman un drago, y con esto ya pues terminamos en las 12:30 casi, que era el punto límite que teníamos. Pues muchas gracias por su atención y agradecerles el pacientemente haya atendido. Hola. ¿Pueden surgir algunas preguntas? Sí. ¿Algunas preguntas que quieran realizar o algo? A propósito, el Día de la Mujer Rural se celebra el 15 de octubre acá en Uruguay. El 15 de octubre. El queso justamente que hacía mención, al queso de Cardo, una familia canaria en el departamento de Soriano, más concretamente en la zona de Monzón, elabora esos quesos de flor de cardo que son realmente espectaculares. Y la fiesta de las flores también se celebra en el departamento canario, concretamente en La Paz, en el departamento de Canelones, y es una linda fiesta que también seguramente se trae de estas tradiciones de España. Realmente espectacular, valdría la pena seguir escuchando todas estas
estas cosas lindas que surgen en ese hermoso país. ¿Preguntas? Ya sacaron... Dice mejor no. ¿No? Bien. Así que ya están invitados a estas fiestas, ¿no? Sin duda, sí. Sin duda. Bien, ¿alguna otra puntualización? Pues no, agradecerles a todos su presencia y aquí hemos venido pues a aprender de todos los ponentes y están invitados pues lógicamente a ir a Canarias en general y a cualquier isla en particular y por supuesto me veo la obligación de invitarlos a mi ciudad, a Galdar, que es la que hemos dedicado el estudio de caso y digamos que el Congreso precisamente pues me ha servido, una, para aprender muchas cosas aquí y otra también para hacer este trabajo sobre Galdar, que no lo tenía hecho. Y precisamente me he empezado a ver la importancia de muchas cosas y es más, después de terminado el trabajo, pues más ideas todavía que he ido anotando y creo que voy a seguir ampliándolo, pero bueno, no para seguir diciéndolo a ustedes que ya por hoy los he cansado bastante. ¿De qué población cuenta justamente Galdar? Galdar tiene 24.000 habitantes. 24.000 habitantes. 24.000 habitantes. El norte ha perdido mucha población y es la zona más tradicional de la isla y lo que ha crecido es el sur porque está en relación con el turismo y digamos el corredor entre Las Palmas y el sur, la zona sureste, dicen los demógrafos que tiene una densidad de población comparable a Hong Kong. Mira. Y después, sin embargo, hay otra parte de la isla que está completamente despoblada. Por ejemplo, la zona alta de Juncalillo llegó a tener 1.500 habitantes. Y en el núcleo central, donde habían variando la rama, ahora mismo no viven sino 6 personas diariamente. Y toda la zona esa alta, pues serán 100 y poco personas, y sobre todo personas mayores. Entonces, el despoblamiento, de la parte baja no, el municipio de Galdar no ha perdido población, porque la zona baja ha crecido siempre, no mucho, pero ha crecido. Pero claro, siempre se descuenta que la zona alta ha bajado tremendamente de población, llegó a tener toda como unos 3.000 habitantes y ahora pues tendrá 300 habitantes. Una zona rural fundamentalmente ganadera. Ganadera y también algo de agricultura de subsistencia, pero lo más importante es la ganadería, ¿no? Y ahora, claro, todos los pastos se han quemado. Claro. El ayuntamiento le ha tenido que regalar la comida para los animales, porque los animales sí que escaparon porque los pudieron sacar y a tiempo y no se vieron afectados. Pero claro, no tenían comida. Entonces ahora mismo, claro. La semana que viene hay otro gran festival para recaudar fondos, porque a Galdar se le quemó el 25% del territorio, todo lo que es la parte alta. Está todo quemado, o sea, no pasó nada ni a las casas, ni a la gente, claro. ni a los animales, pero de resto ha sido un desastre. Y el desastre ha sido tan grande que, aunque parezca una anécdota, la Virgen del Pino, que es la patrona de Gran Canaria y de la diócesis, lleva 52 bajadas, traslados procesionales, desde Las Palmas, desde su santuario que es entero, a la catedral. Siempre no ha ido sino de Las Palmas a la catedral. Pues el obispado ha entendido que esto ha sido tan tremendo que la Virgen del Pino va a visitar los municipios afectados en una procesión extraordinaria, que va a ser a partir del sábado que viene, y a Galdar le toca el domingo 13, que yo estaré allá, y allí le cantaré una loa a la Virgen cuando llegue a Galdar. Y va a estar en todas las poblaciones afectadas, en 6 municipios, porque digamos que ha sido terrible. Yo todavía no he sido capaz de ir a ver la zona quemada, y claro, todo lo que han visto verde ahora es negro. Una más, ¿cómo se puede acceder al libro aquí en Uruguay? El libro dejé uno en el Centro Cultural de España, en la biblioteca. ¿Y después se puede conseguir, además? Habría que hacer gestiones. Es que el tema es que normalmente esto lo publicó el Cabildo Gran Canaria a través de la Casa Museo Antonio Padrón y no suelen distribuir bien las instituciones. Pero bueno, si podríamos, ya es que no me queda más, si no te lo regalaba, lo digo públicamente. Muchísimas gracias realmente, un Pero placer. La próxima vez te traigo el libro. Bien, está hecha la promesa. O lo voy a buscar. Gracias.